que hablando de cumpleaños, esta asociación, y en el emblema que está en las carpetas se ve, en el programa se ve, estamos cumpliendo los 70 años de la asociación. También esperamos llegar a los 100 y a los 200. Y que lo veamos. Hombre, claro, pues si no, no tiene gracia. Bien, pues la primera intervención sobre las leyes de Indias y la acción protectora de la corona sobre los indígenas, reflexiones para un debate, es a cargo del profesor Feliciano Barrios Pintado, que hacer de él la presentación, pues, en fin, esto siempre se dice, pero en este caso es absolutamente, extraordinariamente cierto, ¿no? Muy conocido ya por todos nosotros, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense y catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Es un reconocido especialista en la historia de la administración pública de la Edad Moderna, instituciones nobiliarias e historia del derecho indiano. Ha sido decano, hoy honorario, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, subdirector del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano y codirector del Máster en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía, que es la base de este simposium. Es además cronista de la Villa de Madrid. En esta época los cronistas yo creo que tenéis un trabajo como nunca, ¿no? Demasiado. Demasiado. No hablar del crecimiento de las ciudades, sino de las broncas en las ciudades. Bien, el profesor Barrios es miembro de distintas academias, es académico de número de la Real Academia de la Historia y además es su secretario. Es académico de mérito de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y es correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y también de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, correspondiente también de la Nacional de la Historia de Argentina y de la Chilena de la Historia. Entre sus distinciones, destacaré algunas, es comendador de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, es cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, comendador de la Orden de la Estrella Polar de Suecia y venera de la Orden Mexicana del Águila Azteca. Entre los reconocimientos científicos, posee el Premio Nacional de Historia del año 2009 por su participación en la obra colectiva El Rey. Es Premio Nacional de Historia del 2016 por la obra La Gobernación de la Monarquía en España, consejos, juntas y secretarios de la Administración de Corte entre 1556 y 1700. Entre sus muchas publicaciones, pues citaré unos libros: El Consejo de Estado de la Monarquía Española, de 1521 a 1812, Los Reales Consejos, El Gobierno Central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII, España 1808, El Gobierno de la Monarquía, o La Gobernación de la Monarquía de España, consejos, juntas y secretarios de la Administración de Corte. Bueno, y ya sin más, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, pero ya que ha mencionado el asunto de los cronistas, voy a acordarme de mi madre. Mi madre, que ya está en el cielo, me decía siempre: hijo, no le pidas al cielo lo que te pueda dar. Y yo le pedí ser cronista de la Villa de Madrid. Y es un verdadero honor que agradezco muchísimo a la corporación municipal, pero que tiene su complejidad, Luego, si quieren, ya en el café o tomando un vaso de agua, les cuento detalles. Bueno, después de esta introducción, que es fruto del haberme mencionado mi condición de cronista, que repito, para mí es un altísimo honor. Soy uno de los 9 vivos, el cuerpo de cronistas tiene 15. Hoy voy a hablarles a ustedes de un tema de enorme actualidad, que es una cuestión relacionada con la llamada leyenda negra, y lo voy a circunscribir al caso de la política protectora de la corona
para con los indígenas de la América hispana, para con los indígenas de las Indias, desde esos territorios que se estaban descubriendo y que estaban aumentando enormemente la dilatada monarquía de España que se había constituido tras la boda de los Reyes Católicos. Y así, a la llegada de los castellanos al Nuevo Mundo, pues se encontraron con una población indígena heterogénea, asentada en aquellos territorios que se iban incorporando a la corona de Castilla. De manera casi inmediata se hizo necesaria una acción protectora sobre estos pobladores originarios. Fue rapidísimo. Y esta normativa real de protección al indígena se va a insertar en el conjunto de normas que constituye la recopilación de Indias de 1680, que se realiza en el reinado de Carlos II. Por eso la conocemos como recopilación carolina. Y estas leyes incluidas en la recopilación de 1680 son quizá el testimonio más claro de la constante acción tuitiva que tuvo la corona sobre una población, eso sí, necesitada de protección. No vamos a entrar ahora en la polémica de si esta legislación de Indias era una cáscara vacía y que dentro no había nada porque no fue aplicada en su integridad o porque las autoridades destacadas en Indias no obedecían esa letra de la norma. No voy a entrar en esta polémica porque nos llevaría quizá la clase, pero sí decirles que la acción protectora de la corona tuvo efectividad. Disfunciones, sí, se dieron, por supuesto, pero esas disfunciones no marcan de una manera absoluta y total la vida de esta normativa, el desarrollo de esta normativa en el territorio indiano. Bien, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en un primer momento se están descubriendo unas tierras, hay una nueva población y muy rápidamente en la corte castellana se ve que hay que dotar de un ordenamiento a ese territorio, que allí se ha de aplicar el derecho. ¿Y qué derecho? Pues en un primer momento se tiene el proyecto de hacer un traslado íntegro de la normativa castellana a los nuevos territorios. O sea, llevar, como si fuera el traslado de la Santa Casa de Loreto, el cuerpo legal castellano a los territorios, a las Indias que se están incorporando a la corona de Castilla. Bien, ¿por qué fracasó este intento? Que realmente había que no tener muchas luces para ver que el intento era presumiblemente fallido. En primer lugar, precisamente por la existencia de una población indígena heterogénea desde el punto de vista étnico, cultural y religioso. Esta diversidad es uno de los elementos fundamentales que llevaron a la certeza de que sería imposible aplicar a tan diferentes grupos de población una misma legislación, pensada además para unos hombres y unas tierras que eran los habitantes de los reinos que componían la corona unida de Castilla y León. Completamente se encontraban los españoles que iban, los castellanos que iban, con gentes de diferentes razas, culturas y religión. En segundo término, la propia lejanía física de la península y, por tanto, de la corte castellana, la corte de la monarquía hispánica después, que era la sede del poder político y administrativo, así como de los tribunales de justicia de Castilla. Esto hacía poco menos que imposible el traslado literal
de los preceptos jurídicos castellanos al Nuevo Mundo. Allí habría que crear nuevas instituciones, allí se erigirían nuevas audiencias y allí habría que aplicar una normativa específica. Y por último, un extremo que haría ya imposible el intento traslaticio del ordenamiento castellano, pues era el diferente entorno geográfico en que se había de aplicar este derecho, el derecho castellano, con diferentes climas, cultivos, suelos, ordenación social de la población, etc. Todo lo anterior nos lleva como precipitado lógico a buscar a problemas nuevos soluciones jurídicas nuevas. Y estas soluciones jurídicas nuevas que rápidamente se han ido acumulando van a dar lugar a un corpus que nosotros vamos a denominar derecho indiano. Derecho indiano. Ustedes imagínense lo que debió ser la Mesa de Fonseca, encargado por los reyes católicos de los asuntos indianos, y esa mesa se debió llenar inmediatamente de papeles. Y esos papeles, ¿qué es lo que reclamaban? Reclamaban soluciones. Y dentro del ordenamiento jurídico indiano, un gran número de normas se van a dictar para proteger a la población indígena, que muy pronto, casi de forma inmediata, se ve necesitada de amparo. ¿Ante qué? Pues ante los abusos que empezaban a producirse en el contacto con los nuevos pobladores europeos. Fueron estos comportamientos lo que hizo que la realidad, con demasiada frecuencia cruel, pudiera hacer aparecer esta normativa ampliamente proteccionista. O sea que quizá fue el abuso lo que hizo que en un primer momento naciera esta normativa tuitiva proteccionista. Con carácter general debemos desechar muchas veces lo que se nos presenta muchas veces como un panorama idílico que podría ser el dibujo que nos da o que nos dan las leyes indianas. Pero también debemos negar con toda fuerza que el proteccionismo de la corona para con sus súbditos indígenas fuera una hipócrita máscara de un sistema generalizado de fría explotación económica. Alejémonos de ambas posturas. El gran hispanista norteamericano, Lewis Hanke, tituló con un enorme acierto uno de sus libros, cuya lectura yo siempre recomiendo: La lucha por la justicia en la conquista de América. Y es que efectivamente de eso se trató en gran medida. Fue un camino hacia el ideal de justicia que sería largo, tortuoso, difícil, pero de cualquier modo produjo avances innegables en cuanto a la protección de la población indígena que no se dieron en otras colonizaciones por parte de naciones europeas. También esta legislación protectora posee aquellas características que son propias y comunes al resto de la normativa indiana, esto es, el particularismo territorial y el casuismo. En cuanto al primero, las normas iban generalmente dirigidas a un territorio concreto, a una demarcación administrativa en particular, aunque mediante determinados mecanismos jurídicos acabaran siendo aplicables a otras zonas para las que no fueron pensadas. En cuanto al casuismo, pues las normas indianas, y entre ellas las proteccionistas, a las que nos vamos y nos venimos ya refiriendo desde que comencé a hablar, nacían en la mayoría de las ocasiones del intento de dar respuesta a una determinada cuestión que se había planteado en Indias y que requería de una solución concreta, solución que era reclamada a las autoridades metropolitanas, esto es, al rey y a su Consejo de Indias. Bien, el amparo de los indígenas se va a producir por un doble camino, que es la Iglesia y la corona. Comencemos
por la Iglesia. Y saltemos ya las bulas alejandrinas y nos vamos a situar con Pablo III, el Papa Pablo III, y una bula, la Sublimis Deus, de 2 de junio de 1537, en la que el pontífice declara a los nativos de las Indias verdaderos hombres, afirmando que aun los que se encuentran fuera de la verdadera fe, y esto es muy importante, no pueden ser desposeídos de su libertad ni del dominio de sus bienes. Y tan tajante e inequívoca declaración tuvo una importancia capital, pues de alguna manera vendría a informar toda la legislación indiana en cuanto a la radical libertad de los indios. Pero esta disposición de 1537 no es la primera, ya veremos qué ocurre con la corona. Porque ¿qué actitud tuvo esta respecto a la población indígena? En principio tuvo una actitud vacilante, porque es que, imagínense ustedes, un mundo desconocido y una población absolutamente nueva, y que de pronto un señor se presenta en Barcelona con unos indígenas y los reyes no saben lo que hacer, porque no saben ante lo que se encuentran, no saben qué tierras son las que se acaban de descubrir verdaderamente, no saben bien dónde ha llegado Colón. Así los monarcas van a autorizar la venta de los nativos traídos por Colón en su primer viaje, pero tras esta primera autorización se manda a retener el importe obtenido y se convoca inmediatamente una junta de letrados y de teólogos para que les asesorasen en el qué o cómo debía ser su proceder con respecto a estos nuevos súbditos. O sea, que inmediatamente tenemos a unos monarcas que empiezan a plantearse dudas y empiezan a asesorarse sobre qué tienen que hacer. Y esto va a seguir durante un larguísimo periodo de tiempo, cosa que no se da en ninguna colonización, que sea el propio elemento colonizador el que se plantee qué es lo que hay que hacer en la cúpula, que es la propia corona de Castilla. Pero años después, pocos años después del descubrimiento, tenemos el testamento de la reina católica, y este testamento, acompañado de un codicilo, el del 23 de noviembre de 1504, pues es enormemente significativo. Porque la reina católica dice en él: «Suplico al rey mi señor, muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa mi hija, al príncipe su marido, que así lo hagan, cumplan, que este sea su principal fin, y en ellos pongan mucha diligencia». Habla de esta población. «Y no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas islas y tierra firme, ganados y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean, de manera que no se exceda cosa alguna de lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es ungido y mandado». O sea, está advirtiendo a quien les va a suceder cuál va a ser el tratamiento que se debe tener para con la población indígena. En fin, por otra parte, este fragmento del testamento de la reina pone claramente de manifiesto lo que podíamos llamar el fin primario de la conquista, que fue la evangelización de los indios. Bien, buena prueba de esto último es el contenido de una ley, la 610.1 de la Recopilación de Indias, donde encontramos una disposición de la regente Mariana de Austria en la que se inserta el famoso fragmento del testamento de la reina católica, mandando se observe en sus términos lo que en él está contenido en cuanto a la evangelización y buen trato a la población indígena. Bien, fíjense, regencia de Mariana de Austria, madre de Carlos II. Habían transcurrido 2 siglos desde el descubrimiento de América,
y todavía se mantiene la vigencia de aquel codicilo, de la disposición testamentaria de la Reina Católica. Esta política proteccionista de la monarquía va a encontrar, a mi parecer, su culminación en cuanto a los grandes principios que habían de guiar su actividad gubernativa en lo espiritual y temporal en aquellos territorios, en una solemne declaración respecto a los indios como vasallos libres de la corona. Y así lo disponen, o sí, así se dispone por parte del emperador, del rey emperador, en las leyes nuevas promulgadas el 20 de noviembre de 1542. Dicen en su punto 21, ordenamos y mandamos que de aquí adelante, por ninguna causa de guerra ni otra alguna, aunque sea so título de rebelión, ni por rescate, ni de otra manera, no se puede hacer esclavo indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos libres de la corona de Castilla, pues lo son. Esta declaración de que los indios son vasallos libres de la corona de Castilla es lo que igualaría a esta población a los vasallos del resto de sus reinos. Junto a su radical libertad, en vista de esta disposición arriba citada, podemos hablar de un estatuto privilegiado de la población indígena que vamos a agrupar en grandes apartados. Vamos a ver el primero. Es la presunción de libertad de los indios. Esta premisa, que de alguna manera estará presente en todas las relaciones jurídicas de la población indígena con los poderes públicos radicados en Indias, fue declarada solemnemente por el emperador en Granada el 9 de noviembre de 1526. La presunción de libertad de los indios. Se va a reiterar el 2 de agosto de 1530, el 13 de enero de 1532, el 5 de noviembre de 1540, el 1 de mayo de 1542 y el 24 de octubre de 1548. Como vemos, tan importante principio fue objeto de una constante atención por parte de Carlos V. Bien, no se extrañen ustedes mucho de la repetición, de la reiteración de una norma, porque en la legislación del antiguo régimen no es nada extraño que una norma promulgada por el monarca sea repetida de una manera machacona por distintas razones. Muchas de ellas nacen por la inobservancia de la propia norma y la corona se ve obligada a reiterarla. Otras veces simplemente por una mecánica repetitiva que se da en la producción normativa de la época. Bien, estas disposiciones carolinas hacían imposible el cautiverio de los indios y prestaba especial atención a la imposibilidad de que fueran cautivados y esclavizados por causa de guerra. Bueno, esto es absolutamente lógico. En un proceso de conquista por la fuerza, en un proceso que no deja de ser un proceso militar, si no se hubiera dado esta, digamos, cautela de que por razón de guerra nadie pudiera ser esclavizado, la situación hubiera sido completamente distinta para la población indígena. Bien, esta se va a repetir, como hemos visto, y también se van a producir algunas excepciones. Así, por ejemplo, hay una excepción dada por Felipe II y luego por Felipe III sobre los nativos musulmanes de la isla de Mindanao, que se autorizó el que fueran esclavizados. Y una también excepción es una disposición de Felipe II de 25 de enero de 1569 acerca de la posibilidad de hacer esclavos a los llamados indios caribes, pero es porque comían carne humana, y entonces esta también es una excepción. Presunción de libertad
Respecto de las autoridades metropolitanas o radicadas en Indias, respecto a las autoridades españolas, digamos, pero también respecto de las autoridades indígenas. O sea, que los caciques y principales no pudieran, bajo ningún concepto, esclavizar a los propios indígenas. O sea, que las autoridades indígenas no pudieran hacer esclavos. Bueno, es una disposición de 6 de noviembre de 1538, reiterada en el 41 y confirmada por Felipe II en 1588. Dice: prohibimos a los caciques y principales tener, vender o trocar por esclavos a los indios que les estuvieran sujetos, y asimismo a los españoles podérselos comprar, o sea, que de ninguna manera pudiera haber tráfico de esclavos, ni rescatar, y que el que contraviniere incurra en las penas estatuidas por la ley antecedente, quedando libres los indios que así fueran tenidos, vendidos o cambiados. O sea que si incidían autoridades españolas o indígenas en esclavizar a un indígena, éste quedaba libre en cuanto la autoridad superior tomara noción de lo mismo. Bien, por otra parte, se establece en las leyes de Indias la libertad de movimiento de los indios. La población indígena tenía la facultad de desplazarse a su antojo sin que nadie lo pudiera impedir. Esto ya lo había dispuesto la emperatriz Isabel, en nombre del emperador, el 3 de noviembre de 1536. Importantísimo, la libertad de movimientos. Y luego, el libre ejercicio de la actividad económica. Esto preocupó muchísimo a las autoridades españolas. La población indígena efectivamente podía ejercer libremente la actividad económica, y una disposición de 1551 del emperador, reiterada por Felipe II en el Pardo el 30 de enero de 1567, autorizaba a los indios el libre ejercicio de sus producciones, el libre ejercicio del comercio de sus producciones. Esta norma tenía un carácter general y como finalidad última, pues evitar los abusos que se daban al obligar a los indios a comerciar en determinadas condiciones o simplemente a que se les impidiera el tráfico mercantil. Relacionada con esta autorización básica de comercio de sus productos está la autorización de 17 de diciembre de 1551 para los indígenas a poder criar toda clase de animales. Se trataba de que la población indígena pudiera desarrollar cultivos y pudiera criar ganados y comerciar con ellos. Bueno, esto tenía que tener además una especial protección, aparte de permitir esta libertad económica. Porque estas dos disposiciones, la de cultivos y la de cría de ganado, se venían a complementar por una muy temprana disposición del rey emperador de 6 de septiembre de 1521, donde se establecía el libre comercio entre españoles e indios, protegiendo especialmente a estos últimos para evitar que fueran extorsionados, porque que no fueran obligados a comerciar en condiciones desventajosas para ellos. También existía una prohibición de ciertos traslados de los indios. Se trataba de que esa libertad que tenían de movimientos, pues no fuera forzosa en el movimiento, y evitar que las autoridades, que los españoles pudieran trasladar a los indios de un lugar para otro. Esto se hizo de manera muy temprana por el cardenal Tavera, siendo gobernador de los reinos de Castilla, el 28 de enero de 1541. Y se la leo porque es enormemente significativa. Dice: ordenamos que los indios de tierra fría no sean llevados a otra cuyo temple sea caliente, ni al contrario, aunque sea en la misma provincia, porque esta diferencia es muy nociva a su salud y vida, y los virreyes, gobernadores y justicias hagan sobre esto las ordenanzas necesarias y convenientes, las cuales sean guardadas y cumplidas.
Este es el texto ya recopilado de la primitiva disposición del 41, reiterada por Felipe II en sendas disposiciones de marzo y diciembre de 1568. Y esto, para cualquiera que conozca América, pues lo entiende perfectamente. Yo, el último viaje en que he estado en la Academia de Guatemala, si uno está en la antigua Guatemala o en la actual ciudad de Santiago de Guatemala, está arriba, a muchos metros de altitud, con un clima benignísimo, con una tierra feraz para el cultivo, con una primavera eterna, llena de flores, un país maravilloso, pero si uno va a visitar las ruinas mayas y baja a la selva, inmediatamente entra en un clima que no tiene nada que ver con el de arriba, que es un clima benigno, mientras que aquí es un clima terrible. Estos cambios climáticos de entorno, por otra parte, de la inseguridad de animales salvajes o la abundancia de insectos, hacía que obligar a población situada en un lugar benigno, llevarla por motivos de trabajo, por cualquier otro motivo, a otros lugares más insalubres, hubiera sido terrible. Y esto se trató de evitar. Lo mismo se hizo en Filipinas con las islas. Felipe II, en 1574, prohibió que los nativos filipinos fueran trasladados de unas islas a otras. También había unos privilegios de carácter procesal, penal y de derecho privado. Esto voy a ir, como esto es, hemos titulado Reflexiones para un debate, pues para que haya un poco de debate voy a tener que ir un poquito rápido, ¿no? Había unos privilegios de carácter procesal. Así, los juicios de los indios tenían la consideración procesal de casos de corte. Esto tiene como consecuencia inmediata que se sustraen de los jueces naturales a los que en principio correspondería entender en el asunto para ser remitidos a la Real Audiencia o en su caso a la jurisdicción especial en que consistía el juzgado de indios. Se trataba de proteger de nuevo con que sus asuntos sus juicios llegaran a la Real Audiencia. Los indios estaban facultados por el ordenamiento procesal para rendir pruebas aunque hubiera expirado el plazo probatorio. Bueno, aquellos que hemos estudiado Derecho sabemos que el derecho procesal es un tirano con los plazos. Y entonces, en una población que desconociera el ordenamiento, que viviera alejada de los jueces y del conocimiento de las disposiciones y autos que emitieran los tribunales, el plazo podía ser muy peligroso porque se podía escapar con mucha facilidad. Entonces, se da esta facilidad que se pueda, rendir prueba fuera del plazo. Luego, la tramitación de los juicios de indios debía ser breve y sumaria, dándose entrada en el procedimiento al derecho consuetudinario indígena. Esto también es una gran novedad. En el procedimiento penal se les libera de tener que prestar fianza en las querellas por calumnias, otra garantía. Los delitos que eran cometidos por indios eran castigados con mayor benignidad que los cometidos por españoles. Y esta disposición, o una disposición de Felipe II, en una Real Cédula de 9 de diciembre de 1593, pues es clarísima. Ordenamos y mandamos que sean castigados con mayor rigor los españoles que injuriaren o ofendieren o maltrataren a los indios, que si los mismos delitos se cometiesen contra españoles y los declaramos por delitos públicos. O sea que la protección de Felipe II en 1593 no puede ser más clara. Y ahora llegamos a un punto esencial, y es la exención de los indios de la jurisdicción del Santo Oficio.
Esto es, la población indígena de las Indias estaba exenta de la jurisdicción inquisitorial. A tal efecto, se declara que los indios tienen la consideración jurídico-canónica de neófitos. Esto fue importantísimo, porque en las Indias funcionó la Inquisición y funcionó de manera muy efectiva en sus 3 tribunales de distrito, el Tribunal de México, el Tribunal de Lima y el Tribunal de Cartagena de Indias. Si la Inquisición, con los procedimientos y los protocolos con que actuó en la península, en los tribunales europeos, hubiera actuado de la misma manera en las Indias, pues los indígenas hubieran sido encausados, yo no digo que en su totalidad, pero en un número absolutamente desmesurado. Porque yo, cuando era subdirector del Centro de Estudios Políticos, hice un regalo, naturalmente con conocimiento de mis superiores, de regalar todo el fondo editorial del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a entidades americanas, y lo regalé a la Universidad de Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Entonces estuve allí dando un seminario y fui a un valle poblado por indígenas y me asombró el estado de las iglesias. Las iglesias de la población estaban abiertas, no había santísimo, el sagrario estaba abierto y la población indígena estaba rodeando las imágenes, ofreciéndoles Coca-Cola, sahumerios que se quemaban, o sea, una pura idolatría delante de San Juan, de Santa Ana, de un Cristo, de la Virgen. Digo, si esto es ahora, ¿qué sería en el siglo XVI? Imaginemos a la Inquisición actuando. Es que no hubiera quedado ni uno. Entonces, por eso los reyes, con enorme prudencia, los eximen por completo de que pudieran ser encausados por la Inquisición. Y no solamente estaba exenta de la jurisdicción inquisitorial la población indígena, sino que se prohibía que fuera observada, que se les mirara qué es lo que hacían y qué es lo que no hacían. Y sin embargo, con los criollos y peninsulares, pues la Inquisición actuó de una manera tajante como en la península. En el campo del derecho privado, los indios podían casarse libremente, sin importar el origen del consorte. Esto es esa nota de mestizaje tan importante que supone nuestra legislación indiana, ¿no? O que la legislación indiana que da lugar al mestizaje como nota de nuestra presencia en América. Pero fíjense lo pronta que es la disposición que establece la libertad de contraer matrimonio. Pues fue establecida por el rey Fernando el Católico el 19 de octubre de 1514. Hacía nada que se habían descubierto las Indias. Y la reitera el 5 de febrero de 1515 y la vuelve a confirmar la princesa gobernadora en nombre de Felipe II el 21 de octubre de 1556. Y desde entonces, desde 1514, vemos los matrimonios que van a dar lugar al mestizaje. Bueno, los indígenas tienen libertad para disponer de sus bienes por testamento con muy escasas limitaciones, pero con muchísimo cuidado de declarar taxativamente la libertad para testar de los indios, que nacía de los abusos que ejercieron sobre ellos algunos eclesiásticos poco escrupulosos. Y eso la corona pronto puso tasa a eso, porque algunos indígenas pues eran, digamos, inducidos a testar a favor de la Iglesia. Se establecían determinadas formalidades para el testamento, para que la población no fuera despojada, pero también que no fuera despojada en negocios intervivos. Estaban exentos los indígenas del ejercicio de la tutela,
y otras cargas contempladas en el ordenamiento civil castellano, porque el ordenamiento indiano es esencialmente derecho público. El derecho privado vigente en Indias era esencialmente el derecho castellano, pero con algunas diferencias. Una de ellas esta, ¿no? Los indios podían retractarse una vez concluida una venta de bienes si la transacción le había causado un mal considerable. En fin, he hecho una visita a esta legislación, voy pasando deprisa, pero en cualquier caso lo que sí está claro que hemos visto a la corona procurar siempre amparar a sus vasallos indígenas, y esto es una nota característica de nuestra presencia en aquellos territorios. Y además, la corona reconoce que estos súbditos son útiles a los intereses de la monarquía y ellos colaboraron a su grandeza en aquel momento. Pues muchas gracias y vamos a dar paso al debate.